El tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo allí en las pantallas, se llama Cuando Dios sacude tu mundo. ¿Cómo es? Cuando Dios sacude tu mundo. Me interesó esa palabra sacudir. Fíjense que el diccionario dice que sacudir es mover violentamente algo de un lado a otro. Eso es sacudir, ¿cierto? Coger y mover algo violentamente de un lado a otro. También el diccionario dice que sacudir es golpear una cosa o agitarla fuertemente. Y todos en nuestras vidas llegamos a momentos donde somos sacudidos, donde somos golpeados por diferentes circunstancias, cosas que no estamos esperando, pero que vienen y provocan tremendas situaciones en nuestras vidas. Algunos son sacudidos por una enfermedad. ¿Cuántas personas han sido sacudidas por una enfermedad? Tú estás bien y de un momento a otro empiezas con un malestar, y cuando vas y el médico te dice tienes un cáncer. ¿Cuántos saben que eso es una sacudida brava? Algunos son sacudidos por un desastre natural. Algunos son sacudidos por un problema familiar, por algo inesperado, una noticia difícil, cuando te das cuenta que un hijo está en las drogas. Eso sacude tu vida. Cuando te das cuenta que tu hija, tu bebé, ya no es tan bebé y que viene embarazada y que no es lo que tú estabas planeando para ella. Son situaciones que sacuden nuestras vidas. Cuando una persona que amamos de repente muere, como lo que estamos pasando ahora, eso nos sacude nuestras vidas. Y yo recuerdo que hace algunos días, cuando recién llegamos de Estados Unidos, mi esposa y yo, mi esposa leyó una carta que escribió una mexicana después del terremoto del año pasado. ¿Cuántos se acuerdan que mi esposa leyó esa carta? Y nosotros la escuchamos. Algunos dirían qué linda, pero no le pusimos atención a lo que esa carta decía. Se la voy a volver a leer para que la escuche. Esa es la carta de una mujer que fue devastada por el terremoto del año pasado en México, vuelvo y repito. Escuche lo que dice. Dice: hoy Dios sacudió mi mundo. Lo sacudió, pero no me soltó. Lo sacudió y me despertó, porque cuando te sacuden te despiertas. Lo sacudió tan, pero tan fuerte que me desperté como una persona y me fui a dormir como otra, completamente diferente. Me di cuenta lo tonta que fui por dar el tiempo por hecho, lo ingenua que fui al pensar que no era necesario decirle a mis papás cuánto los quiero, a mis hermanos que no podría vivir sin ellos, y a mis amigos que el tiempo con ellos se hace ligero. Son en situaciones como estas en las que te das cuenta que la vida es rápida, que no perdona a nadie, que cuando te toca ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas, que la vida se acaba cuando menos te lo esperas, y que en una milésima de segundo todo puede cambiar. Son momentos como estos en los que nos damos cuenta que no debemos dejar discusiones a medias, malentendidos sin resolver y amores sin perdonar.
Son momentos como estos en los que un abrazo vale más que 1000 palabras y un beso más que 1000 suspiros. Son momentos como estos en los que nos damos cuenta de que lo único que importa es el amor, cuánto das y cuánto recibes. Aunque muchas veces estos dos no vengan en proporciones equilibradas, lo más importante en esta vida es amar sin medida. Son momentos como estos en los que me arrepiento de todas las palabras que me guardé, todas las lágrimas que no lloré, todas las risas que desperdicié, pero sobre todo, todos los días que sobreviví en vez de vivir. Es que el tiempo se convirtió en traicionero. El tiempo traicionó a niños que creían que volverían a jugar fútbol con sus amigos en el recreo y a madres que creían que volverían a casa a encontrarse con sus hijos. El tiempo traicionó a padres que no tuvieron tiempo de darles un beso de despedida a sus hijos porque ya iban tarde al trabajo, y a amigos que siempre dejaban esa salida a comer para la próxima semana. El tiempo traicionó a todos esos amores que prometieron reencontrarse en el futuro. Los humanos vivimos por el todo a su tiempo, pero es que hoy tengo miedo de que ese momento nunca llegue. Y aunque mi cabeza y mi razón me dicen que sí está en los planes de Dios, ese tiempo llegará. Mi corazón y mi alma sienten demasiada impotencia y me dicen que ya no espere más. Vivir es un privilegio que a muchos hoy se les fue revocado. Estar vivo hoy es una oportunidad para empezar de cero. Estar vivo hoy es una oportunidad que Dios nos está dando para que volvamos a tomar el control de nuestras vidas y cumplamos las promesas que hicimos, los sueños que soñamos y las metas que nos propusimos. Estar vivo hoy es una segunda oportunidad para recuperar a aquella persona que perdiste, para pedir perdón a quien heriste, para decir todas estas palabras que te guardaste. Estar vivo hoy es la oportunidad perfecta para empezar a amar como nunca antes has amado. Es tremendo mensaje, ¿verdad? Y lo que dice esta mujer es que su mundo fue sacudido. Y según lo que vemos ahí en la reflexión, lo que ella anima es aprovechar el tiempo, amar a las personas, a no guardarse las palabras, a hacer cosas con la gente que amamos. Y esto lo leyó mi esposa y 15 días después estábamos perdiendo una persona tan importante aquí en la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Me pregunto si realmente tomamos ese mensaje en serio cuando lo escuchamos. Pero es que eso no nos había sacudido. Pero fíjate que ahora que ya estamos sacudidos, lo vemos diferente, ¿cierto que sí? Porque es que cuando somos nosotros los que somos sacudidos, entendemos que hemos perdido tiempo, que hay que cambiar, que hay que hacer cosas diferentes. Todos nosotros estamos afligidos por lo que pasó. Obviamente entendemos la eternidad y sabemos que nuestra hermana está en un lugar mejor. Pero yo me pregunto, si tú estarías tan tranquilo si eso le hubiera ocurrido a tu esposa, a tu esposo, si eso le hubiera pasado esta semana a un hijo tuyo, ¿cómo estarías en este momento? Qué tremendo, ¿cierto? Pero de alguna manera yo siento que esto, que obviamente debe ser mucho más abrumador para la familia de Mónica, pero nosotros somos su familia en la fe y lo sentimos también. Eso de alguna manera nos ha sacudido. A mí esto me sacudió. ¿A usted no? ¿Lo sacudió esto que pasó o no le movió nada? A mí me sacudió. ¿Sabes qué siento yo?
¿Ustedes han visto estas bolitas de las que puse yo ahí en la imagen? Que es como una ciudad y tienen como nieve por dentro. Y tú la ves ahí, está quietecita, está bien. Pero cuando tú la sacudes, ¿qué pasa? Todo se revuelve y no se ve por un momento, se ve todo confuso. Yo me imagino que muchas veces Dios permite, porque yo creo que Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios permite que esto pase, que se sacuda nuestro mundo. Y cuando hablo de nuestro mundo estoy hablando de mi iglesia, de mi familia, de mi casa, de mi mundo, de tu mundo, de nuestro mundo. Y cuando eso pasa, uno, obviamente, si uno está dormido, ¿qué pasa? Despierta y dice, wow, ojo, uy, ¿qué fue esto? Esto nos tiene que levantar y tiene que pasar algo. En la Biblia se nos muestra muchas veces cómo Dios sacudió el mundo de mucha gente. ¿Y qué pasa cuando el mundo de alguien es sacudido? Y hoy quiero que meditemos sobre esto. Quiero empezar hablando de la iglesia primitiva. Hace 8 días hablamos sobre ella. Hablamos muchas cosas importantes. Pero quiero que hoy reflexionemos en algo, y quizás un poco diferente de lo que hablábamos hace 8 días. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, escuche, nos hablan cómo estaba la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban llenos del Espíritu Santo, perseveraban en la doctrina, o sea, estudiaban la palabra. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros, tenían buenas relaciones entre ellos. En el partimiento del pan, en las oraciones, comían juntos, participaban de la cena del Señor, oraban. Versículo 3, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los días sucedían milagros, prodigios, portentos. Versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos, ¿verdad? Permanecía, la iglesia estaba junta, unida, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, se ayudaban y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y versículo siguiente dice, y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. La gente de afuera los veía como importantes porque esa iglesia sucedían cosas impresionantes. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto. Y cuando uno escucha eso, parece como si fuera el final de una linda historia, porque todo estaba funcionando bien. La iglesia estaba feliz, Dios los estaba respaldando, estaban creciendo, oraban juntos, se ayudaban, tenían en común todas las cosas, el Señor estaba trayendo almas. No, aleluya, todo está perfecto. Pero la cuestión es que muy pronto iban a empezar a ser sacudidos. Su mundo estaba a punto, su iglesia estaba a punto de ser sacudida. Dice que empezó a sacudirlo Dios con un episodio extraño en Hechos capítulo 5. Mire lo que empezó a suceder. Acuérdense que la gente dice que estaban vendiendo las propiedades y estaban trayendo el dinero para compartirlo. ¿Se acuerda de eso? Y resulta que un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su propiedad. Y dice en el versículo 2, y sustrajo del precio. ¿Qué es sustraer? Es decir, que si la casa, supongamos, valía 100 millones, él sacó 30 y se quedó con 30. Y dice
que su esposa lo supo, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema es que este hombre podía hacerlo porque era su propiedad, pero él quería aparentar de que él estaba dando todo y era una mentira. Quería engañar, quería impresionar a la gente, demostrando que él también era un gran sembrador. Y dice la Biblia en el versículo 3, le dijo Pedro, Ananías. Pedro, el apóstol Pedro, lo mira a los ojos y le dice, Ananías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Le dijo, es que eso era tuyo, nosotros no te estamos obligando a que lo hagas. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice, al oír estas palabras, Ananías, ¿qué pasó? Cayó muerto al piso. ¿Usted se imagina que usted por una mentira que dijera aquí en la iglesia cayera muerto ahí como un pato? ¿Cuántos estarían ya muertos aquí? Este hombre viene y dice una mentira y ¡pah! El Señor le quita la vida inmediatamente. ¿Y qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? Y vino un ¿qué? Lo que hizo Dios fue sacudir ahí, ¡pah! Y todo el mundo se despertó y le entró ¿qué? Temor a todos los que oyeron. ¿Qué dirían los otros? Uy, hermano, aquí no me puede mentir. ¿Cierto? Ahora, levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hermano, yo quiero que usted metámonos esto en el chip, en la cabeza. Imaginémonos que esto pasara aquí en la iglesia. Que estamos aquí en un culto y yo llamo a un hermano y le digo, hermano, ¿usted por qué le está mintiendo al Señor? Usted le está mintiendo a Dios y ¡pah! Y cayera aquí muerto. Y que llegara aquí Carlos, viniera aquí con Andrés y lo envolvieran en una manta y se lo llevaran para enterrarlo. O sea, una cosa tenaz lo que estaba pasando. No era cualquier cosa. Pasada un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Llegó la esposa. No sabía, dice, no sabía lo que había acontecido. Y escúcheme, entonces Pedro le dijo, Bertulfa, no sé cómo se llamaba, ¿cierto que vendiste la heredad en esto? Y ella dijo, sí, en tanto. Y le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante, vea, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron como muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. O sea, esto era grave, ¿o no le parece a usted grave? ¿Será que Dios estaba sacudiendo la iglesia? ¡Wow! Hermanos, si estamos sacudidos nosotros con una persona, ¿cómo sería que fueran 2 al mismo tiempo? Una pareja. ¡Pah! Dice la Biblia, y vino gran temor ¿sobre qué? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Escúcheme, esto lo estaba haciendo Dios. Hoy en día nosotros nos meteríamos en un lío impresionante. Se imagina que caigan aquí 2 muertos, sale uno aquí preso y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo el pastor? Yo no sé cómo manejaban eso en ese tiempo, pero parecía que era muy simple la cosa, porque lo único que hicieron fue ir a enterrarlos y ya. O sea, no vino el CTI, la policía, el DAS. Hoy sería un lío. Pero escúcheme, eso que pasó despertó a la iglesia.
Dios sacudió a la iglesia con la muerte de esos dos personajes, porque era la iglesia limpiecita. Y Dios dijo, oh, a mí no me van a hacer circos aquí. Esto es serio. Y la gente supo con la muerte de esos dos personajes que había que enderezar el camino con el Señor. Amén. Ahora, imagínense que todos estamos cantando, mire cómo venía la iglesia, todos compartiendo, todos felices, compartían las cosas. Cuando pan se mueren dos, eso impactó a la iglesia. Y a los días pasa algo aún peor. Porque hay una persona que ellos quieren mucho en la iglesia y que es muy respetado, se llamaba Esteban. La Biblia dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, y lo escogieron a él en la iglesia para un trabajo especial. Y dice la Biblia que capítulo 6, versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia. Gracia, era una persona que tenía la gracia de Dios. Me imagino que era amoroso, feliz, lleno de paz, la gente lo amaba. Y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice la Biblia, y entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se pusieron a pelear con Esteban en una plaza, en un lugar. Pero Esteban dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. O sea, vinieron unos hombres a contradecirlo, pero él les hablaba con tanta sabiduría y con tanto poder de Dios que no tenían cómo contradecirlo, cómo resistirle. Dice la Biblia, oyendo estas cosas, Hechos 7:54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, odiaban estos hombres a Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él levantó los ojos y empezó a ver que se abrían los cielos. Y dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¿Usted sabe lo que es morir a piedra? Que lo cojan a usted a pedradas hasta matarlo. Eso tiene que ser una cosa terrible, terrible. Porque un balazo se fue ya, pero a pedradas. Es una cosa terrible. Dice, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sus últimas palabras. Y puesto de rodillas, mire cómo murió este hombre, de rodillas. A gran voz clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Usted se imagina el impacto que fue para la iglesia la muerte de este hombre? ¿Cuántos saben que eso empezó a traer sufrimiento a la iglesia? Obvio. Era un gran hombre, un hombre de Dios, que no estaba haciendo nada malo. Es como decir que alguno de los hermanos aquí está predicando en el evangelismo y nos damos cuenta que lo cogen a piedra y nos lo matan aquí en la esquina. Eso es una cosa terrible. Empezó a sacudir esto, escúcheme, se empezó a sacudir el mundo de la iglesia primitiva. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran, ¿qué? ¿Qué se levantó en la iglesia? ¿Una qué? Diga conmigo, persecución. Escúcheme, se levantó la persecución contra la iglesia. Esa iglesia que antes todos la respetaban y que tenían favor, ahora la empezaron a perseguir. O sea, el mundo de la iglesia empezó a
a sacudirse violentamente. Unos días estaban comiendo, vendiendo propiedades, ayunando en el templo, contentos, predicando la palabra, y al otro día estaban volándose, estaban perseguidos. Dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? ¿Qué significa esparcidos? Unos se echaron para Pereira, otros para Manizales, otros para Anserma, todo el mundo empezó a irse. Ojo, ¿y quién estaba haciendo esto? La gente dirá, el diablo. Y usted cuando lee la Biblia se da cuenta que no era precisamente el diablo. Dios estaba, vea, sacudiendo, y cuando empezaron a suceder todas las cosas, todo el mundo empezó a despertar, Y dice, versículo siguiente, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Esto trajo llanto a la iglesia. Y Saulo, se levantó un hombre perverso llamado Saulo, entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Imagínense, pongámonos este pensamiento. Imagínense que empieza una gran persecución aquí en Cartago y que se empiezan a meter casa por casa sacándose a los cristianos arrastrados por el piso. Que usted vea que usted está tranquilo en su casa y empiezan a sacar a su mamá así arrastrada, y a sus hijos arrastrados, y a su esposo que lo saquen arrastrado para la cárcel. ¿Cuántos saben que esto no? Uno a veces lee estas cosas y piensa, y sigue pasándole hojas como si nada. Pero lo que nos muestra aquí la Biblia es que había una gran opresión, un gran sufrimiento que vino sobre la iglesia, una sacudida tenaz. Todo el mundo empezó a volarse. Obviamente, si yo estoy viendo que se están sacando a mi esposa, a mi hijo, que están sacando a la esposa de los vecinos, la gente empezó a irse de Jerusalén. Todos los cristianos empezaron a salir, a irse. Y dice la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Ay, entonces sirvió para algo la sacudida, ¿cierto o no? ¿No será que si el Señor nos sacude esa iglesia, ahí se quedan todos acomodaditos, comiendo unos con otros, compartiendo el pan? ¿No será que se quedan ahí quieticos, acomodados? ¿Y será que tendría que el Señor permitir eso para que, hombre, vayan y salgan y prediquen y hablen de Cristo? Fue la única manera. Fíjense que algunas veces no entendemos por qué llegan esas sacudidas tan fuertes, pero todo tiene un propósito. Y ellos empezaron a irse por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que fue uno de los que también se fue por allá huyendo, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Imagínense, vino una gran tristeza sobre la iglesia para que ellos mismos salieran a llevar gozo a otras ciudades. Qué tremendo, ¿cierto? Porque una ciudad que no había escuchado el evangelio, por causa de esa persecución y de que alguien se vino para acá y predicó, toda esa ciudad fue salva. Empezaron a suceder, dice que había gozo en aquella ciudad. Y dice la Biblia en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántos ven que estaba sucediendo algo? Miren, algunas veces las sacudidas de la vida tienen que despertar a la iglesia. ¿Despertar a la iglesia a qué? A que este no es tiempo de seguir entretenidos, es tiempo de anunciar la palabra, es tiempo de predicar, es tiempo de levantarnos y despertarnos del sueño. Hay veces que suceden, eso por lo menos estaba sucediendo en la iglesia. Y dice la Biblia que la cosa se puso peor en Jerusalén. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. La iglesia empezó a ser maltratada. Y usted dirá, ay, ¿por qué estaba pasando eso? ¿Será que no oraban? Pues eso es lo que hacían todo el tiempo, orar. Y dice la Biblia que llegó Herodes y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, empezó a matar, hermano, el que estaba matando ahí no era cualquiera. ¿Cuántos saben a quién estaban matando ahí? A uno de los más mimados de Jesús, uno de los 12, no, ni siquiera de los 12, de los 3. De los 3 más íntimos de Jesús. Lo cogió Herodes y le cortó la cabeza. ¿Ustedes cómo creen que esa noticia la recibió la iglesia? ¿Cómo piensa que la iglesia estaría si usted se diera cuenta que mañana al pastor le cortaron la cabeza? Sí, eso sucedió. Le cortaron la cabeza al pastor, ¿ahora qué hacemos? Empezó la iglesia, mire, lo que nos muestra la Biblia es que estaba una sacudida pero brava. Brava iglesia, ojo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora, como si fuera poco, mata y se lleva a otro de los 3, a Pedro, y lo mete en la cárcel, con el ánimo de matarlo. Y dice, versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué? Hacía sin cesar, ¿qué? Oración. O sea que esta sacudida movió la iglesia ¿a qué? ¿A hacer qué? A orar. O sea, lo que yo quiero, hermano, que usted entienda es que las sacudidas tienen que movernos a algo. O sea, no podemos decir, ay, qué pesar, se murió la hermana. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no hay un propósito en eso. No habrá que despertar, iglesia. No nos debe mover esto a meternos más con Dios. No nos debe mover esto más a predicar a otros que también pueden morir. Por lo menos ella tenía a Cristo y salva, pero otros no. No nos debe mover esto a orar. La iglesia despertar a la oración. Pues eso es lo que pasó en la iglesia primitiva. La iglesia estaba siendo sacudida, pero fueron sacudidos, ojo, con lo de Ananías y Zafira, a vivir en santidad. Con la persecución de Saulo, ojo, a predicar el evangelio. Con la muerte de los apóstoles, a orar. O sea, en cada sacudida ellos reaccionaron con un despertar espiritual. Despertar espiritual. Ahora usted dirá, qué cruel. ¿Y por qué murió ese hombre? Pues porque todos nos vamos a morir. Todos. Tarde o temprano. Y de esa manera, imagínate, si Dios permitió que su hijo muriera de esa manera como murió. Ahora, lo importante no es si morimos o si vivimos. Yo creo que eso nos quedó claro. Lo importante es que seamos del Señor o no. Eso fue lo que nos está hablando Jesús.
Entonces todo eso estaba sucediendo. Escuche, mi amado, yo pienso que todas estas cosas tienen que despertarnos, iglesia. A mí por lo menos esto, wow, me impactó. No lo estábamos esperando, nunca estamos esperando eso. Y esto nos despierta, pero que nos despierte a esto, a orar, a clamar, a predicar, a hacer la voluntad de Dios. Mira esto. Quiero que salgamos de la iglesia y vayamos al libro de Nehemías. Fíjense que Nehemías es un hombre que se da cuenta que Jerusalén está derribada, sus muros están en el piso. Y él llora porque la situación está muy terrible en su ciudad y se va a reconstruir la ciudad y levanta un equipo de personas y empiezan a trabajar, convence a todas las personas de levantar los muros de Jerusalén. Y cuando ellos están levantando los muros, todo está bien, el trabajo es lindo, todos están en armonía, están trabajando para el Señor y de repente empieza una sacudida. Se levanta la oposición. Dice la Biblia en Nehemías 4:7, pero aconteció que cuando ellos estaban construyendo, levantando los muros, oyendo Sanballat y Tobías, que eran enemigos del pueblo de Israel, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Y nuestros enemigos dijeron, versículo 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la hora. Vino una amenaza de muerte sobre la iglesia, sobre la gente que estaba trabajando para el Señor. Se levantaron pueblos a decir, vamos a matarlos, vamos a destruirlos. Vino una sacudida. Obviamente todo esto, cuando tú escuchas noticias de esas amenazas, obviamente te vas a sentir preocupado, ansioso, triste. Se te va a ir la paz, porque viene una sacudida. Mira cómo ellos reaccionaron, versículo 9. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oramos a nuestro Dios. ¿A qué los movió a ellos esa sacudida? ¿A qué? A orar a Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mire, ellos no eran guerreros, ellos eran familias, pero les tocó volverse guerreros. Porque hay veces que las cosas nos sacuden tan bravo, que si tú eres una gallina, un cobarde en la vida, muchas veces Dios permite que cosas te sacudan para que te vuelvas un guerrero. ¿Estás entendiendo? Y si antes no sabías qué hacer, ahora te toca saber qué hacer. Y cuando se levanta un gigante, también se tiene que levantar el guerrero que hay en ti para vencer esos gigantes. ¿Lo estás entendiendo, amado? Los puso, la mujer, imagínense la señora ahí, yo pasándole a mi esposa, vea, coja este machete, y usted coja, y al niño coja usted este cuchillo, y les tocó volverse guerreros. Ellos no eran guerreros, ellos eran unas personas, albañiles que les tocó volverse guerreros. ¿Por qué? Porque vino la zarandeada, vino algo que los sacudió. Dice el versículo siguiente: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Miren lo que les decía Nehemías: peleen, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, peleen por sus casas. Desde aquel día, mire lo que dice el versículo 16: la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así les tocó ponerse la cosa.
con una mano trabajando y pegando ladrillos y con la otra mano lista aquí en la espada. ¿Cómo es? Les tocó volverse guerreros. Dice la Biblia en el versículo 19: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. ¿Y cuántos saben que esta obra es grande y extensa? Y miren lo que les dijo Nehemías: si nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Ojo, él les dijo, lo que nos está pasando no es para que estemos lejos los unos de los otros. Lo que esta sacudida nos tiene que unir. Dice, ojo, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Dijo, esto que está pasando ellos no nos pueden coger a nosotros desunidos. Unámonos y volvámonos unos guerreros. Hay veces en la vida que vamos a ser sacudidos, golpeados. ¿Para qué? Para que nos levantemos a la oración, para que nos levantemos y nos volvamos unos guerreros. Y para que nos levantemos, amado, y nos unamos. ¿Se acuerda de ese niño, el hijo de Abraham y Agar, que cómo se llamaba? Ismael. Qué sacudida tan brava. La esposa de Abraham le dice, yo no quiero ir más con ese niño, sáquelo de la casa. Y él le pareció grave y dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Y cuando él va a la presencia de Dios, Dios le dice, escucha a la mujer, sáquelo de la casa. ¿Qué? ¿Usted cree que usted soltaría un hijo? Y Abraham le dice, ¿y cómo lo saco? Dele una garrafa de 20 litros de esa de agua cristal y un pan de 5,000 y mándela, despáchela. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? ¿Qué pasó con ellos? Abraham llegó y le dijo, mija, aquí está, llévese esta agüita y este pan de 2,000, chao. Y Dios le dijo, no te preocupes por ellos. Y ellos se fueron en la vida, porque uno tiene que volverse un guerrero, hermano. Así es, así son las cosas. Si la sacudida es brava, el guerrero que hay en mí tiene que ser más bravo que las circunstancias. Y cuando ellos se van, se les acaba el pan y se les acaba el agüita. Y ella empieza a llorar porque el niño se pone a pedirle comida, ya no tiene nada que darle. Y cuando ella está llorando, se le aparece el ángel y le dice, no temas, tranquila, porque yo con este niño voy a hacer una gran nación. Y dice la Biblia que él se volvió un guerrero, un cazador, y levantó una nación. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la vida es así. La vida algunas veces nos sacude bravo y lo que nos toca es volvernos guerreros. A mí me tocó ver a mi mamá, muchas veces no teníamos nada que comer en la casa. Yo era un niño, me tocaba verla llorando. ¿Qué le tocó hacer a ella? Volverse una guerrera, vender empanadas, vender papas, lavar ropas. Volverse una guerrera en la vida. Porque así es. Hay veces somos sacudidos por algo. Algo tiene que pasar después de que somos sacudidos. Cuando Dios sacude, tu mundo es para algo. Mire otro caso. Éxodo capítulo 1, versículo 6. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que vino a vivir a Egipto por José? José vino y José era un grande en Egipto. Era respetado. Era un hombre importantísimo. Y cuando él perdona a sus hermanos y se trae a su papá, ellos llegaron a vivir, les dieron una tierra para ellos en Egipto, eran los consentidos por José. Pero resulta que murió José. Mire lo que dice la Biblia, Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero ellos estaban cómodos ahí viviendo en Egipto. ¿Sabes qué hizo Dios? Zarandearlos. Y vino una zarandeada impresionante. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José ni le interesaba su historia. Y empezó a sacudir. Y dice, y dijo a su pueblo,
He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Un día estaban tranquilos y al otro día esclavos. Y empezaron a venir sobre ellos una sacudida fuerte. Y empezaron a darle el látigo. Y se volvió, dice la Biblia, que los oprimían con violencia. Pero mire lo que dice la palabra en versículo 12. Cuanto más los oprimían, ¿qué? Más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios le tenían miedo a los hijos de Israel. Cuanto más zarandeo, hermano, más tenemos que multiplicarnos y crecer. Amén. Entre más sacudidos, más tenemos que crecer. Cuando la iglesia de Jerusalén empezó a ser sacudida, más crecieron, más se multiplicaron, ¿o no? Porque la adversidad tiene esa capacidad de hacernos reaccionar. Pensemos en otros casos. Job, un día era el hombre más rico, más envidiado del oriente, y cuando menos pensó, una conversación en el cielo, y al otro día empezó una sacudida brava, ¿o no? ¿No fue lo que le pasó a Job? Fue una sacudida un día, pero la de él sí fue violenta. Sacudida todo, le dieron con todo, el diablo lo cogió. Ahora entienda que fue el diablo, pero ¿quién se lo permitió? Porque él fue y le dijo: Dios, déjeme, yo lo cojo. Y Dios dijo: cójalo. Ay, ay, ay. Dígale: Señor, no le des permiso. Porque él dijo: ay, Dios se sentía orgulloso de Job. Y le dijo al diablo: déjemelo unos días. Y Dios dijo: hágale, dele. Y al otro día, vea, empezó su mundo a sacudirse. Pero se le murieron todos sus hijos, se le murieron sus empleados, perdió su ganado, se le robaron todo, se le cayeron sus casas, todo su mundo se sacudió. Pero la Biblia dice, escúcheme, y es lo que yo quiero que usted entienda hoy, que sucede como en esa bolita que yo les digo. Usted la mueve así, todo empieza a ponerse difuso, no se ve, pero llega el momento donde la sacudida acaba, y siempre que uno sale de la sacudida sale en victoria. Se lo digo de verdad, porque la Biblia dice que el final de Job 42:1 dice: respondió Job a Jehová y dijo, después de que pasó toda la sacudida: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos ven que pasó algo después de la sacudida en Job? Pudo conocer realmente a Dios. Pudo decir: yo no sabía nada de Dios, ahora sí lo conozco. Ahora sí lo conozco. Después de todo lo que he pasado, ya conozco a Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Un día llega Jesús y le dijo, Lucas 22:31, termino con estos dos versículos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, le dijo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es zarandear? Sacudir violentamente. Dijo: el enemigo te quiere pegar una sacudida, Pedro. No te imaginas. Ya le pidió al Padre. Ojo, Él ha pedido zarandearte como a trigo. Y mire lo que dice el Señor: y yo he rogado por ti, Pedro, he rogado por ti,
para que no te sacuda el diablo. ¿Sí le dijo eso? No. Para que esto no te pase, ¿le dijo eso el Señor? No. Le dijo: Pedro, yo estoy orando por ti, para que en medio de esa sacudida no te falte la fe. Qué tremendo eso, ¿verdad? Mira que Jesús no ruega para que se nos quiten los problemas, sino para que nosotros podamos conservar la fe en medio de los problemas y vencer. Yo he rogado por ti. Dios no está desesperado. Escúcheme. La iglesia quizás estaba orando para que no viniera esa persecución, y Jesús estaba rogando para que la iglesia tuviese fe en medio de la persecución. Por eso es que hoy tenemos una iglesia tan floja. Ay, qué pereza. Ay, ¿será que hoy en la iglesia está lloviendo? Ay, mejor no, voy el domingo. Ay, hoy no siento ir a la iglesia, estoy cansado. ¿Cansado de qué? Hay gente que tiene que andar en canoa y caminar 7-5 horas para llegar a un culto en la selva. Hay gente que los matan en otras partes del mundo, los matan por reunirse así como estamos nosotros, y van a riesgo de su vida. ¿Sabes por qué? Porque han sido tan zarandeados que se vuelven unos guerreros. Y Jesús no está pidiendo para que no seamos zarandados ni para que no vengan las sacudidas. Él está diciendo: yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Es más, una vez que vuelvas, porque él sabía que se iba a alejar, confirma a tus hermanos, ayúdale a tus hermanos. Cuando salgas de esto que te va a venir, ayúdale a otros. Escúcheme, zarandeada, se da cuenta, yo le podría seguir leyendo, porque la Biblia está llena de sacudidas. ¿Acaso no sacudió Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra, de tu parentela, de tu comodidad, de lo que conoces, y vete a una tierra que te mostraré. José no fue sacudido. Un día era el niño de la mantica de colores, al otro día sus hermanos lo estaban tirando en un pozo. Al otro día estaba por allá de esclavo, después estaba en una cárcel. ¿Fueron sacudidos o no? Escúcheme, la Biblia nos muestra la historia de gente sacudida, pero que reaccionaron ante las circunstancias. ¿Con qué? Con fe, con valor, con un espíritu guerrero, con oración, con predicación, con servicio, con integridad, como Job, que se levantaron en contra de las circunstancias y dependieron de Dios y vencieron los obstáculos y se volvieron los héroes de la fe. Pero uno no se vuelve héroe de la fe porque no ha pasado nada en la vida. Uno precisamente se vuelve un héroe de la fe cuando ha tenido que pasar por cosas. Y aprende uno más de las derrotas y de los desafíos que de las victorias. ¿O no? Entonces, escúcheme, amado. Yo creo que es tiempo de que nosotros despertemos. Porque si somos sacudidos es para despertar. 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 Espero que no tengamos que leer esta carta más veces para darnos cuenta que cuando menos pensamos hay gente linda que ya no va a estar, y que es hoy el tiempo de aprovechar, de amar. Que eso que nos ha pasado, iglesia, y todas las situaciones sin duda por las que estás pasando ahora, nos lleven a convertirnos en guerreros, en luchadores, en gigantes de fe. Nos lleven a nosotros a unirnos más como iglesia. Necesitamos unirnos más, ¿no cree usted? Unirnos más, amarnos más. Cuando Dios sacude tu mundo, hay que despertar, porque es imposible que seamos sacudidos y sigamos durmiendo. Y escúchame, amado, y despertar para tomar decisiones radicales, porque cuando Dios permite que tu mundo sea sacudido es para que reacciones, despiertes
y cambies. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, ¿por qué nos acomodamos, Señor, tanto y nos dormimos? ¿Por qué es necesario que muchas veces tengamos que ser sacudidos? Sacudidos para aprender a amar, sacudidos para valorar, sacudidos para perdonar, sacudidos para cuidar, sacudidos para orar, sacudidos para cambiar, sacudidos para guerrear. ¿Por qué? ¿Será necesario que tenga que morir alguien más para que una iglesia despierte? Para que entendamos que la vida es breve, para que entendamos que es tiempo de arreglar cuentas con el Señor, para dejar las excusas y empezar a tomar el desafío, el llamado de Dios en serio. Dios amado, allí en la Biblia encontramos los héroes de la fe, personas sacudidas, personas a las que les pasaron tempestades por encima, personas que estuvieron en un foso lleno de leones, temblando, personas metidas en un horno de fuego, personas con hambre en un desierto, personas siendo perseguidas, náufragos en el mar, personas enfrentando gigantes, todos sacando fuerzas de debilidad, convirtiéndose en guerreros cuando no lo eran. Escúchame, nosotros no estamos en el cielo. Este no es el cielo. Hay que despertar y entender de que estamos en una tierra y no es fácil. Y Jesucristo dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. 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 Es tiempo de reaccionar. Reaccionar, despertar, tomar desafíos. Señor, muévenos a ser una iglesia unida, como Nehemías le dijo a su pueblo: muchachos, no es tiempo de que estemos lejos unos de otros. Este no es el tiempo. Unámonos. Este no es el tiempo de llorar. Volvámonos guerreros. Sáquele filo a ese pedazo de hierro y conviértalo en una espada, porque nos toca luchar. Pelea por tus hijos, pelea por tu casa, pelea por tu iglesia, pelea por el reino de Dios. Esfuérzate, sé valiente. Es tiempo de que aunque se levante el faraón de este mundo en contra del pueblo de Dios, crezcamos y nos sigamos multiplicando. De que si somos perseguidos, hablemos y prediquemos de Cristo. Ellos hubieran podido salir y callar, pero ellos salieron a hablar, a predicar. Y aunque estaban siendo entristecidos, el gozo llegaba a otras ciudades. Y empezaron a trastornar el mundo. Ya eran conocidos. Les decían: ahí vienen los que trastornan el mundo. Señor amado, queremos ser una iglesia que reacciona, despertando. Señor, que reaccionemos a la oración. Derrama un espíritu de oración sobre esta iglesia.
espíritu de oración. Señor, derrama un espíritu de avivamiento sobre esta iglesia, sobre esta casa, de crecimiento, de multiplicación, Señor, de inspiración para otros, en el nombre de Jesús, de unidad, de amor, de santidad, de cambio, de decisiones correctas, en el nombre de Jesús. Padre, gracias.